Si usted tiene una Biblia a mano y aquel que no la tenga, usted le puede estar acercando para que pueda compartir también este sagrado libro de maná celestial, que es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. ¿Encontró, hermano? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Acá hay la palabra del Señor. Inclinamos nuestros rostros para orar. Señor y Padre, te damos gracias por todo lo recibido hasta aquí. Gracias por tu misericordia, Señor. Ya hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido el nombre del Señor y creemos que nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, ha subido a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús ahora necesitamos, como cada culto, Señor, como cada momento que vamos a transmitir tu palabra, la gracia, la unción, el poder, la autoridad, el respaldo de Dios para transmitir, desarrollar, exponer y expresar este pensamiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para que entendamos y comprendamos las Escrituras. Arda nuestro corazón cuando escuchemos tu palabra, Señor, y que esta semilla de tu palabra pueda hallar cabida en los corazones y dar el fruto esperado, el fruto deseado, Señor. Sujeta todo espíritu ajeno a tu presencia, contrario a tu voluntad, que turbe, perturbe, altere, distraiga, Señor, que quiera sacar de la comunión contigo, y confirma esta palabra con demostración del Espíritu y de poder, con señales, prodigios, maravillas, sanidades, milagros, en medio de tu pueblo, que hagan glorioso tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba su asiento, hermano. Usted tiene un título ahí, dice el mensaje a Esmirna. La palabra Esmirna quiere decir sufrimiento y también quiere decir muerte. La palabra Esmirna también quiere decir mirra. Amén, que la mirra representa el sufrimiento, representa la muerte. Si bien, hermanos, todos los mensajes de Cristo a las 7 iglesias iban dirigidos a las congregaciones, el primer receptor del mensaje es el ángel de la iglesia. Amén. ¿Quién era el ángel de la iglesia? Esto lo sabemos ya, que la palabra ángel quiere decir mensajero, si está hablando del pastor, ¿no? Gloria a Dios. Así que todos los mensajes de Cristo a las 7 iglesias o a las congregaciones, ¿no? El primer receptor del mensaje es el ángel de la iglesia, es el pastor, el que recibe de parte del Espíritu Santo el veredicto, podríamos decir así, el análisis, la evaluación o el diagnóstico del Espíritu Santo, o el estado espiritual en el cual se encuentra cada congregación o cada miembro en particular de la iglesia, ¿no? Por eso el pastor, hermano, el encargado de obra, tiene que tener una comunión íntima con el Señor, tiene que tener una comunión personal con el Espíritu Santo, tiene que tratar de pasar el más tiempo posible en el secreto de Dios, para que cuando Dios le hable, le pueda dar el diagnóstico acertado de cómo está su iglesia, de cómo está su congregación, de cómo está cada miembro en particular que componen esa comunidad cristiana, esa iglesia o esa congregación. De lo contrario, el pastor, hermano, si no tiene comunión con el Espíritu Santo, si no tiene comunión con el Señor, si no vive en el secreto de Dios, su diagnóstico va a ser desacertado, va a ser errado, y su evaluación o análisis o veredicto
que tenga que dar acerca de la congregación o del estado espiritual o el diagnóstico espiritual en la cual se encuentra la iglesia, en la cual preside o cada miembro en particular, va a ser desacertado. Usted sabe bien que dice la Biblia en Jeremías capítulo 23, donde el Señor habla de los profetas, de los pastores, dice que los profetas de Samaria y en los profetas de Jerusalén el Señor había encontrado desaciertos. ¿Por qué desaciertos? Porque ellos no daban, hermanos, con el diagnóstico en la cual se encontraba el pueblo de Dios de aquella época. Ellos no daban el diagnóstico acertado. Entonces predicaban imaginación, dice la Biblia, de su propio corazón. Por eso el Señor dice, yo no los envié a esos profetas, pero ellos hablaban de su propio corazón, imaginación de su propio corazón. Y después dice, si ellos hubiesen estado en mi secreto, dice, yo les hubiese hecho oír mis palabras y hubiesen hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Amén. Entonces, y nosotros miramos los 7 mensajes a las 7 iglesias, el primero que recibe el mensaje, el diagnóstico espiritual, el análisis o la evaluación espiritual de la iglesia, es el pastor. Entonces, para que el pastor reciba de parte de Dios y del Espíritu Santo cuál es el estado de la iglesia y cuál es el remedio, cuál es el mensaje que el pastor tiene que dar, tiene que tener comunión con el Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús, para que su mensaje cause efecto, impacte en la congregación, en los miembros. Yo conozco pastores que predican lo que la mujer le dice. ¿Entienden? O predican lo que la mujer o alguien le dice, entonces lo que ve, predica. Y eso no causa efecto. Eso no es un mensaje del Espíritu Santo. Eso es imaginación de su propio corazón. Amén. O lo que ve o lo que le dice. Hay quienes predican lo que la gente quiere oír, por ejemplo. Anoche miraba a la madrugada un programa evangélico, entre comillas, y había un payaso brasilero era, y le bailó Michael Jackson a los hermanos en el púlpito y le bailó al otro grupo que estaba de moda en los 80, lo repito porque yo también lo escuchaba en un tiempo, que yo no era cristiano, a los BC. Y le cantaba en inglés las canciones de Michael Jackson y de los BC y le hacía de punta a punta a la plataforma, le hacía los pasos. Y los hermanos se reían, les gustaba. Y digo yo, qué abominación. Contá o decí, yo antes escuchaba tal música, pero ahora Dios lo tengo por basura, todo eso, y Dios me lavó con su sangre, me redimió. No haga un show, hermano, para que los hermanos se rían, y no terminaba más de bailar, y cuanto más bailaba y más imitaba a Michael Jackson, y a todo eso la gente se reía y se regocijaba, pero no en la palabra, sino en las payasadas que hacía ese hombre. Yo digo, y este hombre, y lo nombraban como un profeta que venía de parte de Dios, que venía de afuera, ¿no? Y digo yo, este hombre, digo yo, ¿qué puede predicar? ¿Qué puede conmover su mensaje a los oyentes? ¿Qué puede traer de bendición a un pueblo si el púlpito hace esas pavadas, esas tonteras, ¿no es cierto? Que es una abominación ponerse a bailar. Es lo mismo que yo les diga a usted cómo yo bailaba en el mundo. Muchos se van a reír acá. ¿Y qué gano? ¿Qué edifica eso? Para nada, eso es carne. Entonces, hermano, para no irme del tema, por eso en cada mensaje de las 7 iglesias dice, escribe al ángel de la iglesia, el que recibe primeramente el mensaje, y el que de parte del Espíritu Santo, si está en el secreto de Dios, si está en comunión con Dios, hermano, y ve, Dios le muestra el diagnóstico espiritual, la evaluación del estado en el cual se encuentra su congregación o cada miembro de la congregación, es el pastor. Acá no puede venir un pastor de afuera y decir el estado en el cual, o querer a mí decirme el estado en que está mi congregación.
¿Entiende? Puede venir con un mensaje de parte de Dios, pero yo como pastor, como el ángel de la iglesia, yo tengo que saber de parte del Espíritu Santo cómo es el estado espiritual de cada hermano y de la congregación en general. Porque para eso está el ángel de la iglesia. Porque si no, el Señor no se dirigiría al ángel de la iglesia. Escribe, dice, a Juan le dice, escribe ¿qué? Al ángel de la iglesia. En la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, Filadelfia, en Laodicea, en Sardis, en Tiatira. Cada iglesia tenía su pastor, su mensajero, el cual recibía, hermanos, de parte de Dios el mensaje que hacía y lo transmitía al pueblo. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así se identificaba nuestro Señor Jesucristo al ángel de la iglesia, en la iglesia de Esmirna. Dice, el que estuvo, el primero y el postrero, habla de algo eterno, algo que no tiene sujeción de tiempo. Dice, el que estuvo muerto, sí, verdad, el Señor estuvo muerto, murió, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó entre los muertos y vivió. ¿Y sabe cuál es, hermano, la bendición? Que no murió más. Hay gente que ha resucitado de los muertos, pero ¿qué pasa? Vuelve otra vez a morir. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? ¿Sigue viviendo? No, resucitó y se volvió a morir. ¿Qué pasó con Tabita Dorcas? Cuando Pedro le dijo, Tabita, levántate, que había muerto, que la estaban velando en el sepelio. Se levantó entre los muertos, resucitó, pero ¿qué pasó? Volvió a morir. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro, Edía, ya de 4 días, pero el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Pero Lázaro vivió un tiempo y después ¿qué? Volvió a morir. ¿Qué pasó con aquellos que dicen que cuando el Señor fue crucificado, cuando el Señor expiró, cuando el Señor consumó la obra en la cruz del Calvario, dice que muchos de los santos resucitaron y se aparecieron en las ciudades? ¿O no? Esa gente resucitó, pero volvió otra vez a morir. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo murió, tuvo 3 días en la tumba, pero al tercer día resucitó y vivió, y ahora vive por los siglos de los siglos. Ascendió a la presencia del Padre, está en la presencia del Dios, sentado a la diestra del Señor, intercediendo por todos aquellos que se acercan a Él con fe y con un corazón contrito y humillado, y por medio de su Espíritu Santo, hoy está en esta mañana en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ama, soa, saja, saya, uma, sia, saja. Alabado sea el nombre del Señor. Para ir resumiendo, hermano, dice, yo conozco tus obras, porque el Señor conoce todas nuestras obras, eso ya lo sabemos, sean buenas o sean malas. A veces creemos que el Señor conoce nuestras buenas obras solamente, pero el Señor también conoce nuestras malas obras. El Señor conoce las obras nuestras, nuestro sentar, nuestro levantar. David, un hombre que conocía a Dios, hermano, él decía en el Salmo 139, dice, tú me has conocido, tú me has examinado, tú conoces mi sentar, mi levantar, tú, dice, Señor, lo sabes todo. Dice, aún la palabra no está en mi lengua, que dice, cuando tú ya la sabes toda. Esa es la omnipresencia de Dios. No es que Dios está solamente acá en la iglesia y después cuando nosotros nos vamos, cerramos la persiana y Dios se queda acá y después no nos ve y no lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. No, Él conoce nuestras obras, y a todas las iglesias le dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué más dice? Y tú, tribulación, amén. ¿Y tú qué? Pobreza. Epa, ¿qué pasó acá? Yo conozco tus obras, ¿está bien? Yo conozco tu tribulación, o tu angustia, o tu aflicción, o tu sufrimiento, y tu pobreza. ¿Puede haber cristiano pobre y sufrido? ¿Puede haber iglesia pobre y sufrida? ¿Y cómo los predicadores modernos de estos tiempos, los conferencistas de la prosperidad, los materialistas, hermano, dicen que no debe haber iglesias pobres y sufridas? ¿Cómo puede ser eso? Usted hoy en día que se predica un evangelio, hermano, en el cual los cristianos tienen que ser ricos,
Y las iglesias, no debe haber iglesia pobre. Y que no debe haber iglesia sufrida. Usted va a ver bien el eslogan ese de esta secta que dice: pare de sufrir. Y ahora, ¿por qué el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, le dice: yo conozco tus obras y tu sufrimiento, y que eres pobre? Que eres pobre. Era pobre materialmente esta iglesia. Y era una iglesia sufrida. Alabado sea el nombre del Señor. Se caracterizaba por ser una iglesia sufrida, una iglesia perseguida por guardar la palabra del Señor, por ser fiel a Dios. Era una iglesia, hermano, pobre materialmente, y esto echa por tierra esta doctrina del demonio, de la prosperidad, esta doctrina modernista, materialista, que no debe haber cristianos o iglesias pobres ni sufridos. Y si son pobres, dice, porque no han pactado todavía con Dios. Si son pobres, dice, porque no han sembrado todavía. Dice que hay que sembrar dinero para cosechar. Amén. Y si son pobres, dice, es porque les falta fe, dice. Y si son pobres, dice, es porque no diezman. Y si son pobres, hermano, gloria al Señor, y si sufren, es porque están en pecado, o en desobediencia, o en rebeldía. Esto es lo que se predica, se escucha en estos tiempos, hermano. Entonces los cristianos se afanan por ser ricos, por tener dinero, por tener muchas ganancias, por tener muchas cosas materiales, aleluya. Hacen esos pactos de dinero, aleluya. Yo veo predicadores en la tele que está predicando el pastor y viene una hermana, una viejita, quizá con lo poco que gana de sustento, de su jubilación, y le entrega un fojo de billete al pastor. Y el pastor se hace el profeta y le dice: Dios te va a bendecir, hermana, y te va a dar el doble. El Señor bendiga, Señor, esta donación, este pacto que vos haces en esta noche. Y se guarda el dinero en la mano. Después viene otro allá y le da también. ¿Usted le parece que eso está bien? ¿Le parece que está bien eso? No, pero hay que pactar, le dice. Hay que sembrar, porque si no te vas a volver pobre. Te vas a volver sufrido. Si no estás en desobediencia, estás en pecado. ¿Y qué dicen de esta iglesia de Esmirna entonces? ¿El Señor acaso le dice: vos estás pobre y estás sufriendo porque no ponés mi diezmo? No le dice eso. No hay ningún reproche, hermano, de parte de Dios, ninguna recriminación, ninguna condena, ni para esta iglesia ni para la iglesia de Filadelfia. Para la demás iglesia sí, el Señor le dice: pero tengo contra ti esto. Pero tengo contra ti lo otro, que tú toleras a esto, que tú haces esto. Tengo contra ti que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero a la iglesia de Esmirna, en ningún momento, si usted lee, hermano, del versículo 8 al versículo 11 del capítulo 2, en ningún momento el Señor está enojado, en ningún momento el Señor los reprende, en ningún momento el Señor les reprocha algo. Si es que serán pobres y sufridos, hermano, por estar en pecado, por no pactar, por no sembrar, por no diezmar, por no tener tanta fe, el Señor le hubiese dicho: mirá, ustedes están en ese estado y en esa condición de pobreza y de sufrimiento y de persecución porque ustedes no diezman, porque ustedes no pactan, porque ustedes no tienen fe, porque ustedes no siembran, porque ustedes no hacen un pacto con el Señor. No, el Señor no le dice nada. Quiere decir, hermano, que hay cristianos pobres, hay iglesias pobres, hay cristianos sufridos. No, hermana, usted debe estar en pecado, por eso Dios no la sana. No, hermano, usted debe estar en pecado, por eso sufre, por eso tiene esas aflicciones, por eso vive sufriendo. No, hermano, usted es pobre porque usted no tiene fe. Todas esas cosas, hermano, esos argumentos que no tienen fundamento bíblico. Y claro, un hermano se pone mal cuando le dice: pero usted, ¿sabe por qué usted está en ese estado? Porque usted no tiene fe. Bueno, puede ser que no tenga fe. Bueno, pero ¿sabe por qué usted está así? Porque usted está en desobediencia y en rebeldía. ¿Por qué en desobediencia y rebeldía? Porque usted no pacta. Porque usted no le da a Dios lo que le tiene que dar. Porque usted no hace siembra de dinero, aleluya, para cosechar el doble o el triple, como le hacen creer en estos tiempos. Pero el Señor en ningún momento recrimina y le reprocha esto a la iglesia de Esmirna. Miremos un poquito más lo que dice. Ni la condena. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu promesa,
Pero entre paréntesis, ¿qué dice? Pero tú eres rico. ¿Cómo? Parece una paradoja, se contradice el Señor. La riqueza no solamente las tenemos que contar como materiales, hay riquezas espirituales, hermano. Si nosotros miramos la iglesia de la Odisea, dice que la iglesia de la Odisea era una iglesia materialmente como rica, pero espiritualmente como era. Miremos un poquito, ya que estamos, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17. El contraste, ¿no? Entre la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre y sufrida, y la iglesia de la Odisea, una iglesia rica, aleluya, pero pobre a la vez. Dice capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis, porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico, y era verdad que eran ricos materialmente y prosperados, y me he enriquecido. ¿Y qué dice? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor, que le dice, le da el diagnóstico, hermano. Le da el diagnóstico de su estado espiritual. Le da una devolución. El Señor le da el veredicto, le analiza a través del siervo de Dios. Le dice, y no sabe que tú eres ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesús. Eran ricos materialmente. ¿Es pecado ser rico? No es pecado ser rico. ¿Es pecado tener dinero? No es pecado tener dinero siempre que lo obtengamos de buena manera, por derecha. No es pecado ser rico. ¿Sabe qué pecado es? Ser pobre espiritualmente. Eso es pecado delante de los ojos del Señor. Ser un miserable espiritualmente. Ser un desventurado, un desnudo espiritualmente. Aleluya. Y querer aparentar que por fuera soy rico materialmente, y como soy rico y próspero materialmente, también soy rico y próspero espiritualmente. Pero el Señor, que conoce todo, por eso el Señor le dice a cada iglesia: yo conozco tus obras, a mí no me vas a engañar. Podés engañar al pastor, podés engañar a los hermanos, podés engañar a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo, pero a mí no me vas a engañar, porque yo conozco tus obras. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú eres pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia de Esmirna, hermano, dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Yo conozco, dice, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Eran pobres materialmente. Nadie quiere ser pobre materialmente. ¿Quién quiere ser pobre materialmente? Nadie. Pero, hermano, espiritualmente eran ricos. Espiritualmente tenían una riqueza espiritual extraordinaria. Todos queremos tener un buen pasar, ¿o no? Pero, hermano, está bueno tener las dos cosas. Tener dinero, amén, tener un buen pasar para ayudar a la obra de Dios, pero también, hermano, ser rico espiritualmente. No ser un miserable, un desventurado, un desnudo, un pobre. Y el Señor le dice a este camisa: tú eres pobre, yo conozco tu promesa, tu aflicción, tus angustias, tu sufrimiento, lo que te cuesta llegar a fin de mes. Yo conozco todo eso. Tu pobreza también la conozco. No te creas que yo estoy indiferente, le dice el Señor. Hermano, no crea que Dios está indiferente a su problema. No crea que Dios está indiferente a su enfermedad. No crea que Dios está indiferente, hermano, y hace oído sordo y mira para otro lado a su aflicción, a su angustia que usted padece con su familia, con sus hijos inconversos, con sus hijas inconversos. No piense nunca eso, porque Dios conoce sus obras, Dios conoce su sufrimiento, Dios conoce su aflicción, Dios conoce su angustia, Dios conoce sus llantos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios conoce sus lágrimas que usted derrama en lo oculto, en lo secreto. Aleluya. Dios conoce todas las cosas. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero entre comillas o entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Dios conoce, hermano, que quizá llegamos arañando a fin de mes. Dios quizá conoce que somos el único quizá sustento de la casa. Dios conoce todas esas cosas, pero ¿sabe qué le dice? Pero tú eres rico. Ponete contento porque vos eres rico. ¿Por qué eran ricos ellos?
Ellos tenían una riqueza espiritual, hermano. Eran ricos en fe, en obediencia. Esas son riquezas, esos son valores espirituales. Alguien, hermano, que tiene fe, hermano, en las promesas del Señor. Alguien que persevera, hermano, a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de las luchas, de las pruebas, de todo lo que se le presenta, hermano. Alguien que persevera, esa persona es rica en fe. Una persona, hermano, que a pesar de todo, de que las cosas no le salen bien, que de la adversidad, de la aflicción, que parece que las cosas no se solucionan, que van cada vez peor, pero sigue perseverando en las cosas del Señor, sigue amando a Dios, hermano, esa persona es rica en fidelidad también. Una persona, hermano, que sufrida, afligida, con aflicciones, con angustia, con adversidades, con dificultades, en la casa, en la familia, en los hijos, en la economía, hermano, perseguida quizá por ser un hijo de Dios, hermano, aleluya, gloria a Dios, es rico y aún sigue perseverando en obediencia al Señor, es rico en obediencia y santidad. Esto era lo que tenía esta iglesia. Dios le exaltaba eso. Dios no lo recriminaba porque eran pobres. Nunca Dios nos va a recriminar porque somos pobres. Sí nos va a recriminar si somos vagos, ociosos, perezosos. Bueno, ya estoy esperando que venga algún hermano con una bolsita de mercadería y yo me quedo en mi casa. No, eso sí Dios nos va a condenar. Pero Dios nunca va a condenar de que seamos pobres y sufridos. Si somos pobres y sufridos, hermano, y estamos guardando la palabra del Señor, Dios sabe por qué. Aleluya. Dios sabía y conocía bien esta iglesia, que era pobre, que era sufrida, pero que a la vez era rica, que a la vez tenía grandes valores y riquezas espirituales. Era una iglesia, hermano, gloria al Señor, que era fiel al Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución que tenían que padecer. Era fiel al Señor y por sobre todas las cosas, ¿sabe por qué le dice pozo rico? Le estaba hablando también en términos futuros, porque tenía una riqueza en gloria. Hay una riqueza en gloria, hermano, que no es nada comparable con la riqueza que nos puede dar este mundo, que la tienen todos aquellos que son fieles al Señor. Una herencia espiritual, una herencia celestial que el Señor tiene, una riqueza para cada uno de nosotros si somos fieles al Señor. Por eso no es pecado, hermano, ser pobre, no es pecado ser sufrido. Conozco hermanos y hermanas que han partido a la presencia del Señor, hermano, con su enfermedad, la han llevado años a su enfermedad y el Señor nunca los sanó. Y algunos de estos predicadores modernos le diría, pero hermana, eso porque usted no tiene fe, eso porque usted nunca fue un pastor que tiene el don de sanidad, que tiene el don de obrar milagros, eso porque su pastor no tiene unción, le falta oración y ayuno a ese hombre, aleluya. Ese hombre lo único que sabe dar es palo, palo, palo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le quiero decir esta mañana una cosa de parte de Dios, que el Señor, hermano, si no la quiere sanar o no lo quiere sanar, o quiere que usted sea pobre y muera pobre y sufrido, aunque vengan los 24 ancianos del Apocalipsis y tengan los dones de sanidad y le impongan la mano, pero si Dios no quiere que usted se sane, si Dios quiere que usted parta a su presencia, aleluya, en ese estado no se va a sanar. Y si aunque vengan los predicadores y conferencistas de la prosperidad y le den palabra de prosperidad, le den profecías lindas que usted va a prosperar, si Dios no quiere que usted prospere, si Dios quiere que usted sea pobre, aleluya, usted va a morir pobre. Alabado sea el nombre del Señor, como esta iglesia de Esmirna, como esta iglesia, aleluya, que era pobre, era sufrida, pero espiritualmente tenía una riqueza gloriosa, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué sirve ser como la iglesia de la Odisea, como muchos cristianos y muchas congregaciones en estos tiempos, hermano, que son prósperos materialmente, que tienen un buen pasar, aleluya, pero espiritualmente, hermano, dice que la iglesia de la Odisea estaba pobre, desnuda, desventurada, miserable a los ojos del Señor, y encima era una iglesia que era tibia, no era fría ni caliente, era tibia, y si venía el Señor o si viene el Señor, hermano, se quedan, porque el Señor dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor.
no es pecado ser pobre, hermano. No es pecado estar enfermo. No es pecado sufrir. Aleluya. Y esta es la iglesia pobre y sufrida. La iglesia pobre y sufriente. Y mire, dice, ya estamos finalizando. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, conoce el Señor, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice, sino sinagoga de Satanás. Había entre ellos, hermano, gloria a Dios, gente que se creía, que profesaba con sus labios, que conocían a Dios, ser hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios. Pero dice el Señor que en lugar de ser templo del Espíritu Santo, que era sinagoga de Satanás. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos no eran mundanos, eran judíos que habían creído también en el Señor. Cristianos judíos, pero hermanos no estaban convertidos todavía. Y esto era lo que los perseguían de adentro a esta iglesia de Mirna, a estos que guardaban la palabra. Esto era lo que se habían levantado, hermano, contra los verdaderos siervos de Dios, siervas de Dios que guardaban la palabra en Esmirna, los sufridos, los pobres, los que tenían tribulación, aleluya. Y estos judíos, dice que eran parte del pueblo de Dios, se decían ser parte del pueblo de Dios, se decían ser cristianos, se decían ser creyentes, se decían amar a Dios con sus labios, pero el Señor le saca la careta y dice, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Cuántos, hermanos, lugares de reunión, iglesias, congregaciones han dejado, hermano, de ser casa de Dios y puerta del cielo para pasar a ser sinagoga de Satanás? Como contaba el hermano, gloria al Señor, ministrando al Señor de cualquier manera. Como contaba, se ha perdido el respeto, se ha perdido el respeto a lo santo, a lo sagrado, se ha perdido el celo de Dios, se ha perdido la santidad en los cultos, en las asambleas, aleluya. Y como ese que conté anoche, el que conté que miré hoy a la madrugada, bailando en la plataforma, haciendo pasos de ese demonio de Michael Jackson, que seguramente está ahora quemándose en las llamas del infierno, hermano, gloria al Señor. Ese hombre que renegó contra Dios, porque lo primero que hizo, hermano, se opuso a como Dios lo había hecho. Dios lo hizo moreno, Dios lo hizo una tez morena, Dios lo hizo de un color, y el hermano estaba rebelado contra Dios, hasta se hizo poner la piel blanca. Y después las canciones que cantaba, alabado sea el nombre de Jesús, los videos en los sepulcros, y yo me voy a poner en la plataforma donde es un lugar santo, me voy a poner a hacer pasitos de Michael Jackson para que la gente se ría, para que la gente me adule y haga cualquier otra cosa. Todas estas cosas, hermano, se han perdido. La santidad, el respeto, la reverencia en la casa de Dios. Y muchos lugares, no todos, pero muchos lugares han pasado de ser casa de Dios y puerta del cielo a ser sinagoga de Satanás, porque Satanás es el que dirige y guía en muchos lugares. Ha entrado a través del mundo, ha entrado Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermanos, son pocos los lugares que la gente puede entrar a pasar el umbral de la puerta y decir como dijo Jacob, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y el pecador entra compungido, entra quebrantado, porque siente algo especial que lo amonesta, que lo reprende, las alabanzas ungidas, los himnos ungidos, un mensaje ungido que lo redarguye, lo reprende, que le hace ver su condición, su estado, su pecado. Ahí el pecador, hermano, dice, ¿dónde estoy? Estoy en un lugar donde es casa de Dios, acá sí que está Dios, porque en la palabra desnudó su corazón, su vida, aleluya. Pero hoy, hermano, en estos templos llamados sinagoga de Satanás, porque Dios lo llama, entra el pecador, como entra, así sale. Dice, ahí fuiste, sí, estuvo buenísimo. Dice, ¿sabes cómo bailan ahí? Dice, ¿sabes las pibas, por no decir otra cosa, ¿sabes las pibas que hay ahí? ¿Sabes las chicas para ir a buscar novia y para buscar, ¿sabes qué lindo que está ahí? ¿Por qué? Porque es todo libertinaje, porque es todo, hermano, mundanismo. Y el Señor le dice, dice, y la blasfemia es una blasfemia, hermano. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Y le dice algo a esta iglesia sufrida, pobre materialmente, pero rica a la vez. Mire lo que le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, vas a seguir padeciendo todavía. Porque es necesario padecer aún, hermanos, por un poco más de tiempo, dice la palabra. No temas en nada lo que vas a padecer. Usted hoy en día trae un mensaje de padecer, de sufrimiento, ya a la gente no le gusta. Porque nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir. Pero el Señor le da este mensaje, dice: no temas en nada lo que vas a padecer, no tengas miedo. He aquí el diablo, dice, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis aflicción por 10 días. Encima de eso, Dios iba a permitir que el diablo, hermano, echara a algunos hermanos injustamente en la cárcel. Pero todo era permitido por Dios. Dice, para que seáis probados. La fe de ellos iba a ser probada, como el oro en el crisol. Hermano, muchas veces Dios tiene que probar nuestra fe. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? ¿Hasta dónde llega nuestro amor a Él? ¿Hasta dónde llega nuestra fidelidad al Señor? ¿Hasta dónde llega nuestra confianza, nuestra fe que tenemos en el Señor? Dios tiene que probar muchas veces y permite que el diablo, hermano, nos zarandee. Como le dijo a Pedro: Simón, Simón, aleluya, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero no teman, porque yo he rogado por ustedes que su fe no falte. Sí, pastor, pero Pedro le negó 3 veces. Sí, le negó 3 veces, pero a la tercera vez que le negó, Pedro lloró amargamente, se arrepintió, y el diablo no consiguió lo que quería, porque ¿sabe que quería el diablo? No tanto que Pedro lo negara. ¿Sabe que quería el diablo? Sacarlo a Pedro del contacto, de la comunión con Dios, sacarlo a Pedro del camino, porque si hay algo que el diablo quiere, hermano, es sacarnos del camino, aleluya, de sacarnos del estado de obediencia, sacarnos del estado de santidad, aleluya. Y el Señor permite muchas veces que el diablo nos zarandee para ver dónde estamos parados, aleluya. Y el Señor iba a probar a esta iglesia, a algunos lo iba a probar, iba a decir que iba a dejar que el diablo los meta en la cárcel para probarlo. Ya prediqué hace unos cultos, la cárcel es figura de aflicción, porque no es un lugar de comodidad. La cárcel no es un lugar de confort. Nadie dice: quiero ir a la cárcel a pasar de vacaciones. Hay algunos que están de vacaciones hace rato en la cárcel, pero hermanos, no es un lugar de confort y de comodidad. La cárcel es un lugar de aflicción, de angustia, de tristeza, de tribulación. Cuanto más si a la cárcel uno va injustamente, ¿no? Porque si alguien va merecidamente porque sus hechos, hermano, así lo dictan, está bien. Pero si uno va injustamente a la cárcel, qué feo, ¿no? Pero el Señor dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Probado de qué? Para seguir probando la fe y la fidelidad que ellos le tenían a Dios, para seguir siendo una iglesia sufrida. ¿Usted se acuerda, hermano, que Pablo y Silas fueron injustamente a la cárcel? Aleluya. Pero ¿qué pasó cuando salieron de la cárcel? ¿A dónde fueron? A consolar a los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario muchas veces la aflicción, la angustia, la tribulación que Dios permite, primero para probar nuestra fe y después para nosotros el día de madurar espiritualmente y para el día de mañana decir: yo pasé por eso. Pero yo te aliento, porque Dios en ningún momento me dejó. Dios estuvo conmigo, aleluya. Pasé por esa enfermedad, pasé por esa situación, pasé por ese problema, por esa adversidad. Pero Dios, te puedo asegurar que si vos sos fiel a Dios y obediente a Dios, Dios no te va a dejar ni Dios te va a desamparar. Porque por un propósito y por algo el Señor hace que vos pases por esta aflicción, por esta cárcel, por esta angustia, por esta tribulación. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere probar tu fidelidad. Dios quiere probar cuánto le amás. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere probarte a ver si en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, del problema, de la enfermedad, vos le seguís alabando y adorando de la misma manera que lo haces cuando estás bien, aleluya. Dios te quiere probar eso y Dios te va a zarandear como a trigo, pero no temas, porque Dios, el Jesús de lo alto, está intercediendo para que tu fe no falte. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hombres de Dios pasaron por la cárcel injustamente? Tenemos Jeremías,
mía, que pasó por la cárcel injustamente, por causa del Señor, por causa del mensaje. Tenemos a Micaías, hermano, que pasó por la cárcel, cuando el rey acá dijo, vayan y pónganlo en pan de angustia y en agua de aflicción a este hombre, aleluya, que no salga de la cárcel. ¿Y por qué Dios permitió que lo metieran en la cárcel? Porque Dios quería probar la fidelidad del profeta. Dios todavía quería pulir algunas áreas de la vida del profeta, y allá lo llevaron a Micaías y lo pusieron en pan de angustia y en agua de aflicción. El apóstol Pedro, hermano, estuvo preso también muchas veces por causa del evangelio, por causa de la fidelidad a Dios, pero ahí en la cárcel, alabado sea el nombre del Señor, ahí estaba Pedro, y ahí seguramente aprendió muchas cosas en la cárcel, en la soledad, en el sufrimiento, en la angustia, aleluya. Pero Dios un día y mandó su ángel, y las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron de Pedro, aleluya, y Pedro fue a la iglesia que estaba haciendo oración sin cesar por él, aleluya, y se presentó ahí a la iglesia, aleluya, y no sabían que era Pedro, y le dudaban, y bueno, hasta que Pedro se presentó delante de ellos, y ellos le dieron la gloria al Señor. Por eso es importante orar. La iglesia tiene que hacer oración sin cesar por aquellos que están en cárceles, en aflicciones, en angustia, que el Señor muchas veces permite que estén para probar su fe. La iglesia de Esmirna iba a ser probada, hermano, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. José, injustamente en la cárcel, pero le sirvió a José eso. Le sirvió a José para moldear su carácter. Porque José en su corazón, hermano, sabe que tenía sed de venganza. Porque ningún mortal, ningún humano, hermano, por más que sea espiritual, Dios tiene que tratar con esa persona por la venganza. Porque dice, escuché una vez, leí un libro que dice que la venganza del hombre es como una comida deliciosa. Que el hombre natural se goza cuando ve la venganza en otro, que se pudo vengar de otro que le hizo mal. Entonces con la venganza dice que es un plato exquisito para el hombre. Y Dios no quería que la venganza sea un plato exquisito para José, porque José, hermano, se iba a vengar de sus hermanos, pero Dios allá lo mandó, permitió que vaya justamente a la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios trató con José, hasta que el Señor dijo, bueno, basta, hasta aquí llegó, y salió de la cárcel. Pero dice que Jehová estaba con José. Cuando pases por las aguas, esta no te negará. Y si por el fuego, yo estaré contigo, el fuego no te quemará. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, ya estamos finalizando. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dios no prueba, hermano, a los impíos. Dios prueba a los justos. A los justos prueba. Y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Hay que soportar esos 10 días de aflicción, de angustia, que son simbólicos. Es hasta que el Señor dice, va, aprobado. Porque dice, tenés que probar, voy a tener que probar a alguno. Entonces, ¿quién nos mete en la prueba? El Señor. ¿Quién nos da el veredicto después? El Señor. Dice, ¿salió qué? Aprobado. Amén. Gloria al Señor. ¿Vio cómo la espera? Aprobado. Y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días son simbólicos. ¿Cuánto va a durar la aflicción? ¿Cuánto va a durar la angustia, la tribulación, la cárcel? Algunos dicen que fueron 10 imperios, 10 reyes que esta iglesia de Esmirna tuvo que soportar la persecución de los de adentro, de los que se decían ser cristianos y no lo eran, y de los de afuera. Y dice, y sé fiel, que dice, no un día, no un mes, no un año, no una semana, sino sé fiel, que dice, hasta la muerte. No importa si soy pobre, no importa si soy sufrido, no importa si me persigue, no importa si mi problema parece que nunca el Señor lo va a solucionar, no importa si mi enfermedad parece que nunca el Señor la va a sanar, no importa. Lo importante, hermano, es tener la seguridad que Dios está con nosotros y que ser fiel hasta la muerte, y el Señor, que dice, nos dará que la corona de la vida. Hermano, como cantamos el 123, si no hay cruz primero, no hay corona. Y algún día, en vez de una cruz, que dice, mi corona Jesús me dará. Algunos quieren corona,
que no quieren padecer, no quieren sufrir, no quieren cargar con la cruz, figura y símbolo del sufrimiento, del vituperio, de la persecución, del desprecio, de cuántas cosas tenemos que pasar como esta iglesia de Esmirna por guardar la palabra del Señor. Aleluya. Y no es pecado ser pobre, no es pecado ser sufrido, no es pecado tener una enfermedad y que el Señor nos la deje como aguijón a nosotros para que nosotros la llevemos a la tumba. Pero ¿sabe una cosa? A la tumba la vamos a llevar a la enfermedad, pero en la presencia del Señor la enfermedad desaparece porque somos sanos, porque tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no incorruptible, aleluya. Ese cuerpo nos va a dar el Señor. Pero hermano, como la iglesia de Esmirna, yo me considero, no sé usted, no me considero, hermano, gloria a Dios, miembro de la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, rica materialmente, con muchos bienes, con mucho bienestar, mucho confort, pero era, hermano, tibia espiritualmente. No es pecado ser rico, no es pecado tener bienes, no es pecado, el pecado es ser tibio. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Me considero, hermano, un representante y me identifico, hermano, como miembro de la iglesia de Esmirna, porque sé que a la vez que soy pobre y sufrido, soy rico, aleluya. Y sé que me espera, si soy fiel, me espera la corona de la vida. Y sé que si el Señor me sucede algo, es porque Dios lo permite, porque me quiere probar. Aleluya. No es por desobediencia, no es por rebeldía, no es por estar en pecado, no es por no diezmar, no es por no colaborar con la obra del Señor. Es porque el Señor, hermano, aleluya, me tiene en cuenta y quiere seguir perfeccionando esta buena obra que comenzó. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, hermano, porque al cielo entran los vencedores. El que venciere, acá en la tierra hay que vencer. ¿Y qué tengo que vencer? El pecado, mi carne, hermano, los deseos de la carne, el mundo, resistir al diablo. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que resistirlo. Aleluya. Dice, el que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La del lago de fuego y azufre. El infierno es el tormento, un lugar de tormento. Pero la muerte segunda, ya los que se van a la muerte segunda, al lago de fuego, ya no salen más de ahí. Los que están ahora en el infierno padeciendo tormento, van a salir ¿para qué? ¿Para ser qué? Juzgados. Amén. Y después vuelven, pero no vuelven al infierno, vuelven al lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, que no salen más de ahí. ¿Sabe quién va a estar de compañero ahí? ¿Quién? El diablo, la bestia y el falso profeta. Pero dice la palabra del Señor que al que venciere no sufrirá, que dice, daño de la muerte segunda, o de la segunda muerte. Nos ponemos de pie en esta noche, en esta mañana, perdón, y vamos a orar al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay ninguna reprensión para esta iglesia por ser pobre. Dios no reprende por ser pobre, Dios no reprende por ser pobre, no nos reprende por estar enfermo. No nos reprende, hermano, por ser un hombre, una mujer sufrida, por tener muchos problemas, dificultades. Dios nos reprende por ser tibio. Dios nos reprende, hermano, por ser pobre espiritualmente. Dios nos reprende por no ser santo, por no ser consagrado a Dios, por no ser fiel a Dios. Esta iglesia de Esmirna, a pesar de todo, hermano, de su pobreza y de su sufrimiento, era fiel al Señor. Fidelidad. El Señor, hermano, lo que más reclama y demanda de su pueblo es fidelidad, obediencia, fidelidad. No una fidelidad según las circunstancias, según los momentos favorables. No, la fidelidad que tuvo Job, hermano, que aún, hermano, gloria a Dios, con esa llaga, con esa enfermedad, cuando el diablo le había sacado todo permitido por Dios, ahí seguía adorando, en la ceniza, en el fuego, ahí, sentado ahí, con el tiesto rascándose, aleluya, él seguía adorando al Señor. Dios quiere ese tipo de fidelidad. Por eso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor sabe qué le dice, hermano. Yo conozco tus obras. El Señor conoce, hermano, su obra, su sufrimiento, su pobreza quizás. Cuánto le cuesta llegar a fin de mes, las deudas que tiene que abonar, que tiene que pagar. El Señor conoce todas esas cosas. Pero no tema, no tema, porque el Señor está con usted. Sea fiel hasta la muerte. Preocúpese de Dios, como hemos escuchado esta mañana. Y Dios se va a preocupar por usted. Busque primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y si así no fuese, hermano, que las cosas vengan
como yo quiero, como yo pienso, voy a seguir siendo fiel a Dios. Porque yo, hermanos, si hay algo que miro, cuando digo yo me refiero a todos nosotros, que algo que tenemos la mirada puesta es en el galardón, en la corona de la vida. Proseguimos el blanco al premio del supremo llamamiento. Aleluya, que es la corona de vida, el cual el Señor nos va a dar a todos aquellos que somos fieles y guardamos la palabra, y guardamos la fe, como Pablo, aleluya, y esperamos y amamos su venida. Por eso queremos orar en esta mañana, todos aquellos que sientan que el Espíritu de Dios le ha hablado y se sienten identificados con esta palabra, y dice, esta palabra me da aliento, porque esta era una palabra de aliento para esta iglesia sufrida, era una palabra de aliento para esta iglesia pobre. No todo tiene que ser reprensión, amonestación. Si hay pecado, si hay desobediencia, si hay rebeldía, sí hay reprensión, hay amonestación, hay mensaje de arrepentimiento. Pero hermano, si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay persecución, si hay pobreza, hermano, el mensaje siempre va a ser de aliento, como este mensaje. Que sigan adelante, que no bajen los brazos, que sean fieles, aleluya. Pero miren que van a ser metidos en la cárcel algunos de ustedes. Algunos de ustedes van a entrar en una aflicción, van a entrar en una angustia, van a entrar en tribulación, pero no teman por 10 días, por un tiempo determinado, aleluya, porque Dios lo quiere probar su fe, quiere probar su fidelidad, quiere probar hasta dónde llega el amor que usted le tiene a Dios, como Dios cuando probó, por ejemplo, a Abraham. Cuántas cosas hay para hablar de la palabra, pero Él tiene su rostro y estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos amonesta, nos anima, nos alienta a seguir adelante, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, los sufrimientos, la persecución, la pobreza también, la enfermedad, Señor, tú nos das esta palabra de aliento, que tú vas a estar con nosotros cuando pasemos por el agua, cuando pasemos por el fuego, Señor. No nos negaremos, ni en la llama arderá en nosotros, Señor, porque tú estarás contigo, con nosotros, porque es necesario que seamos probados, es necesario que nuestra fe sea probada como el oro en el crisol, es necesario que nuestra fidelidad, nuestro amor a ti sea probado, Señor, aleluya, y que podamos salir, Señor, aprobado, cristianos aprobados, Señor, aleluya, para que el día de mañana podamos tener esa certeza, esa convicción, esa fe para alentar y animar y consolar a otro, Padre. En el nombre de Jesús, ruega por nosotros que nuestra fe no falte, como rogaste por Pedro, Padre querido, en el nombre de Jesús. Y si alguno de mis hermanos va a entrar en una zaranda, va a entrar en una aflicción, va a entrar en una angustia, va a entrar en una tribulación, va a entrar en un sufrimiento, Señor, que tu presencia esté con ellos, que tu presencia esté con nosotros en los de descanso, Señor, aleluya, como estaba con José, en toda circunstancia, en todo momento, en toda adversidad, Señor, tú puedes estar para fortalecer nuestra fe, para alentarlo y para animarlo, Señor, a pasar por este horno, por este río que tenemos que atravesar, que tú así lo permites, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Cantamos esta alabanza.